Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver el tema periodo de entreguerras, ascenso del fascismo y el nazismo. Bueno, vamos a denominar periodo de entreguerras a la etapa que transcurre entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, es decir, entre 1918 y 1939. Y en esta etapa se va a producir un reordenamiento mundial, lo que serían las grandes potencias europeas como el Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, van a perder su primacía mundial frente a los Estados Unidos y en menor medida a Japón. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Esto tenemos que recordar algunas cosas de la clase de Primera Guerra Mundial para entender qué está pasando en Europa. Bueno, en primer lugar tenemos que comprender que ni vencedores ni vencidos salieron ilesos. Por un lado, la muerte de los soldados, de civiles, la destrucción de ciudades, de campos de cultivo, de la infraestructura productiva, por ejemplo, las fábricas, los puertos, los caminos, los ferrocarriles. Todo esto provocaron enormes daños en los países que combatieron. En segundo lugar, tenemos que entender que eh, el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos, básicamente por dos motivos. Uno, que su infraestructura productiva permanece a salvo, es decir, que no se combate en suelo norteamericano, como sí pasó en Francia o en los Países Bajos o en Italia o en Alemania, y que, otra cosa que es muy importante, se va a convertir en el acreedor universal. Esto significa que eh, tanto países vencedores como vencidos le deben dinero a Estados Unidos. También tenemos que recordar qué había pasado en la paz de París. Eh, A petición de Francia, se van a establecer una serie de condiciones muy duras en contra de Alemania, que van a hacer que la población alemana quede sumamente resentida y deseando revancha. Otra cosa que es muy importante es que con la disolución de los imperios austrohúngaro y turco, van a generarse nuevos conflictos. En el caso del imperio austrohúngaro se intenta seguir los principios de autodeterminación de los pueblos, es decir, tratar de dividir los países en función de las nacionalidades. Sin embargo, va a pasar que, por ejemplo, se crean países como Yugoslavia, que con el tiempo van a tener sus propios conflictos armados, que, por ejemplo, en el caso de este país que les mencioné, terminan en una guerra civil y en un genocidio. En el caso del imperio turco, las potencias Francia e Inglaterra se dividen los territorios de cercano y el Medio Oriente a través de mandatos territoriales. Se crean lo que después serían las fronteras de los países como por ejemplo Siria o Líbano o Irak, que después van a tener sus propios problemas también porque en un mismo territorio pusieron a grupos étnicos religiosos, por ejemplo los chiitas y los sunitas, que básicamente no se llevan bien entre sí y que esto después va a generar guerras civiles. Bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial, también se van a producir una serie de cambios muy importantes en lo que sería la diplomacia internacional. Con la iniciativa del presidente norteamericano Wilson, se redacta una serie de principios que van a servir para garantizar la paz luego de la Primera Guerra Mundial. Se los conoce como los 14 puntos de Wilson. Algunas de estas ideas tan importantes van a ser, por ejemplo, que los acuerdos diplomáticos tienen que ser a partir de ese momento públicos. ¿Qué pasaba antes? Los países podían firmar pactos, por ejemplo, alianzas militares secretas, es decir, que los demás países no sabían quiénes estaban aliados. Otra cosa muy importante, se va a pedir por la libre navegación de mares y ríos. Esto está relacionado con, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Alemania torpedeaba indiscriminadamente a barcos mercantes a pesar de que no eran de países beligerantes. También Wilson va a fomentar el libre comercio y la eliminación de todo tipo de barreras arancelarias, básicamente quitar los impuestos de importación
inversión y fomentar libre comercio en todo el mundo. Otra cosa que va a intentar fomentar este presidente es esta idea de la autodeterminación de los pueblos. Básicamente la idea de que las naciones tienen derecho a elegir su propio gobierno. Ahora, ¿qué es una nación? Cuando hablamos de nación hablamos de un grupo eh, de personas que afirman tener un pasado en común, que tienen una cultura o un idioma en común, tradiciones, y que piden o quieren tener un futuro en común. Esto es muy interesante porque no siempre las fronteras de los estados coinciden con las naciones que la habitan. Y en algunos casos pueden suceder que haya reivindicaciones de autonomía por parte, o de independencia, por parte de naciones. Un caso que tal vez han escuchado nombrar es el caso de Cataluña y España. Bueno, yendo en un poco del tema, Cataluña es uno de los reinos que conforman el Reino de España. Sin embargo, hay un sector de la población catalana, cuya ciudad más importante es Barcelona, que quieren ser independientes de España. Y se han celebrado una serie de referéndums, de elecciones, en donde piden esa independencia. Bien, volviendo acá, otro de los puntos que propone Wilson es la creación de una agrupación o asociación de países para garantizar la paz mundial. Esta asociación se va a llamar la Sociedad de Naciones y que básicamente es el antepasado directo de lo que hoy llamamos la ONU. Ahora vamos a pasar a estudiar qué pasa en Estados Unidos en la posguerra, que va a ir de una época que se conoce como los años locos a la Gran Depresión. Bien, luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la economía más fuerte del mundo, básicamente porque contaba con una enorme disponibilidad de recursos naturales, también por el desarrollo de la segunda fase de la revolución industrial y por la incorporación de territorios coloniales en el Caribe y en el Océano Pacífico. Además, la entrada tardía de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y el hecho de que su infraestructura productiva no fue dañada y que se convierte en el proveedor de productos y servicios a los países del Entente, le van a dar una serie de ventajas que no van a tener los países, por ejemplo, Francia, que pierde soldados, que se combate en suelo francés, que sus campos quedan arruinados. Eso no le pasa a Estados Unidos. Entonces, finalizada la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos reina un gran optimismo y los empresarios y los banqueros comienzan a producir en exceso y brindan créditos con facilidad. Hay un boom de la producción, del consumo y del comercio. La prosperidad económica de los Estados Unidos se va a difundir en buena parte de la población y se va a consolidar lo que se denominó el American Way of Life, es decir, el estilo de vida americano. Que esto del estilo de vida americano es básicamente pensar en familias de clase media o media alta que podían adquirir un confort cotidiano, por ejemplo, con la compra de electrodomésticos como radio, televisores, la compra de automóviles. Este estándar de vida estaba muy por encima de otros países del mundo. Pero a la larga, este exceso en la producción y en el consumo va a provocar la crisis del 29, que es considerada una crisis de sobreproducción. Vamos ahora a analizar lo que sería el crack del 29 o la crisis de la bolsa de Wall Street. Se considera la crisis del 29 como la primera gran crisis de sobreproducción del capitalismo. Si bien en el siglo XIX hay dos crisis no parecidas, la de 1929 va a ser muy superior tanto en sus consecuencias como en los efectos que tiene a nivel mundial.
La crisis del 29 tiene, por un lado, una pata productiva y otra especulativa. Es decir, que hay dos orígenes de esta crisis económica. Vamos primero con lo que sería la pata productiva, los motivos de sobreproducción. Luego de la Primera Guerra Mundial, los campesinos norteamericanos, los farmers, comienzan a producir grandes cantidades de alimentos gracias a las innovaciones tecnológicas, por ejemplo, las maquinarias agrícolas, los pesticidas o los fertilizantes químicos. Este incremento de la producción agrícola era absorbido por los países europeos en la inmediata posguerra, ya que momentáneamente se estaban recuperando de toda la destrucción que había causado este conflicto. Pero a mediados de la década del 20, los países europeos como Francia o Italia ya estaban recuperando su capacidad productiva agrícola y, como consecuencia de esto, se va a producir un exceso de oferta. Es decir, que había más cantidad de productos que personas capaces de consumir esos productos. Por ejemplo, había un exceso de producción de harina, ¿sí? Y esto, ¿qué va a provocar? Que el precio de los alimentos comience a descender. Pero había un problema. Los campesinos norteamericanos, los farmers, se habían endeudado, por ejemplo, pidiendo préstamos para comprar tierras o maquinarias agrícolas, semillas, fertilizantes, etc. Entonces, cuando comienzan a bajar los precios, no pueden hacer frente a las deudas contraídas, muchos campesinos norteamericanos van a perder sus granjas, ya que se encontraban hipotecadas por los bancos. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy al banco y pido un préstamo elevado, una cifra considerable de dinero, el banco suele pedirme una garantía de que yo voy a pagar. En algunos casos, el banco, por ejemplo, te puede exigir tu título de propiedad de tu casa o de tierra que tenés en cultivo, y en caso de que vos no pagues, el banco se queda con tu propiedad y la remata. Es decir, que la vende al mejor postor. Pero acá hubo un problema. Lo que pasó no es que un granjero no pudo pagar sus deudas. Acá el problema es que muchos granjeros, cientos de granjeros, no podían hacer frente a sus deudas. El banco, cuando quiere ir a hipotecar y rematar esas propiedades, no había quien les compre. Por lo tanto, el banco no podía recuperar su dinero, el dinero que le había prestado el granjero, y no podía vender tampoco esa propiedad. Por lo tanto, muchos bancos que habían prestado dinero a estos campesinos se fueron a la quiebra. La otra pata de la crisis del 29 fue una crisis de tipo financiera y especulativa. Durante la década del 20, muchas personas comenzaron a invertir en la bolsa de valores. Estamos hablando de personas de clase media, ¿sí? Y algo que pasaba, que era muy común, es que como el valor de las acciones se incrementaba rápidamente, muchas personas iban al banco, pedían un préstamo, compraban acciones en la bolsa esperando que estas acciones suban de valor. Pero a fines de la década de 1920, este optimismo, este deseo de consumo, junto con la crisis agrícola que ya les había mencionado, hacen que las oportunidades de inversión sean cada vez eh, más escasas y más riesgosas. A finales de octubre de 1929 hubo una serie de rumores, comenzó a bajar el precio de las acciones y esto se contagió en un montón de inversionistas que quisieron ir a vender sus acciones a Wall Street. Pero ¿qué pasa? Las acciones también se rigen por las leyes de oferta y demanda. Entonces, si hay muchas personas queriendo vender sus acciones y pocas personas queriendo comprarlas, el valor de estas acciones va a bajar enormemente en cuestión de días. Esto va a producir lo que se denominó el crack de la bolsa de Wall Street. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta crisis? Eh, Tenemos que entender que el comercio mundial en el siglo XX ya estaba mucho más interconectado y era mucho más interdependiente
siglos anteriores. Em, la crisis de Wall Street, si bien es un fenómeno netamente norteamericano, se expande rápidamente a todo el mundo. En primer lugar, porque, por ejemplo, los banqueros norteamericanos, al ver que sus ganancias se recortan en Estados Unidos, comienzan a demandar el pago de las deudas que tenían los países europeos y latinoamericanos. Estos países europeos y latinoamericanos, al no poder honrar sus deudas, en muchos casos los países se declaran en default, es decir, que dejan de pagar sus deudas. Para evitar la pérdida de divisas, ¿qué son las divisas? Son monedas, oro, plata, metales preciosos que están acumulados en bancos centrales que te permiten importar productos. Entonces, para evitar perder las divisas, los países básicamente van a recurrir, por ejemplo, a la devaluación de su moneda, es decir, quitarle el valor a la moneda local. ¿Esto para qué sirve? Básicamente para que te cueste más importar bienes y vos te vuelvas más competitivo, porque tus productos valen cada vez menos. Otra herramienta que utilizan los países para evitar perder sus divisas van a ser las barreras arancelarias. Esto sirve para evitar importaciones. Por ejemplo, si yo no quiero gastar mis divisas, qué sé yo, en perfumes franceses, pongo un impuesto de importación a los perfumes. ¿Entienden? O sea, si el perfume normalmente me cuesta 1.000 pesos, yo le pongo un impuesto de 500 pesos. De esa manera, las personas no quieren comprar bien, que aumenta tanto el precio. Y el Estado a su vez recauda a través de la aduana esos impuestos de importación. Bien, ante la necesidad de cuidar las reservas, otro camino que toman los países endeudados es abandonar los principios del libre cambio. Es decir, tratan de poner protecciones a sus producciones nacionales y evitar importar productos de otros países. También se va a intentar reducir el gasto público, que básicamente es el empleo y la obra pública. Esto va a tener efectos en las sociedades, por ejemplo, el aumento del desempleo y de la pobreza, y también de los conflictos sociales. Ahora vamos a pasar a analizar la Italia en la posguerra y el ascenso del fascismo. Bien, el fascismo fue un movimiento político totalitario que se estableció en Italia durante el periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial fue, a pesar de que Italia había ganado la Primera Guerra Mundial porque estaba en el bando de la Entente, fue muy costosa. El país había quedado arruinado, destruido económicamente y habían muerto 650.000 combatientes italianos. Mientras Francia e Inglaterra se hacían con el control de los territorios del cercano y el Medio Oriente que pertenecían al Imperio Turco, Italia no fue compensada territorialmente como esperaba. Es por eso que en la población italiana comenzó a difundirse la idea de que la victoria había sido una victoria mutilada. Esta idea va a ser muy poderosa porque va a llevar a la población a querer reorientar sus prioridades, por ejemplo, y buscar nuevos aliados. Ya no vincularse con Inglaterra y con Francia, que consideraban que los habían traicionado, y buscar otros aliados, que después va a ser Alemania. Además, la situación económica en Italia era crítica. Había altos niveles de desempleo, inflación y movimientos obreros de campesinos y obreros que, tomando ideas socialistas, comienzan a realizar protestas y huelgas, amenazan con tomar tierras y fábricas, y esto lleva a que los empresarios y terratenientes, temerosos de que suceda algo similar a la Revolución Rusa del 18, estos sectores propietarios se van a volcar hacia ideas de extrema derecha. Bueno, ¿qué significa esto de izquierda y de derecha? Cuando hablamos de izquierda, básicamente estamos hablando de
movimientos políticos que estén vinculados a los postulados de Karl Marx. Básicamente, mejorar las condiciones de trabajo de los obreros, reformar la sociedad, suprimir la propiedad privada de los medios de producción y establecer un sistema social sin clases, establecer un sistema de gobierno de tipo socialista. Estas ideas están postuladas en Marx y habitualmente se relacionan con lo que son los partidos o movimientos políticos de izquierda. Cuando hablamos de derecha, vamos a hacer referencia a movimientos políticos conservadores, es decir, grupos que no quieren que hayan cambios sociales, es decir, son los grupos o partidos políticos más cercanos a los terratenientes, a los empresarios, a los banqueros, antes que a los trabajadores. Son grupos que no quieren cambios en la sociedad, es decir, que quieren mantener el status quo, es decir, básicamente dejar las cosas tal y como están y que no haya ningún tipo de innovación. Durante la primera mitad del siglo XX existieron gobiernos totalitarios de izquierda y de derecha. La Rusia socialista de Joseph Stalin es un ejemplo de totalitarismo de izquierda. En cambio, en los totalitarismos de derecha tenemos al régimen nazi alemán de Adolf Hitler y el fascismo italiano de Benito Mussolini. Ahora sí vamos a pasar al tema de Italia fascista, cómo se consolida y cómo se establece el primer totalitarismo del mundo. Mussolini fue un periodista político y militar italiano. Fue ganando mucha popularidad entre el pueblo por sus ideas anticomunistas, expansionistas y militaristas. Acá, un dato de color, Mussolini era bastante petizo, entonces siempre pedía que le saquen fotografías desde abajo hacia arriba que parezca un poco más alto. Bueno, Mussolini consideraba que las instituciones de gobierno democráticas eran incapaces de frenar el avance del socialismo en Italia. Es por eso que él organiza un nuevo partido llamado Partido Nacional Fascista, con el que busca acceder al poder. Junto a este partido político legal va a existir una fuerza armada paramilitar llamada las Fasci di Combattimento. Básicamente eran grupos armados de partidarios de Mussolini, del partido fascista, que se encargaban de perseguir, amedrentar, golpear e inclusive matar a opositores políticos, por ejemplo, a los socialistas o cualquier persona que no esté de acuerdo con las ideas fascistas. Acá se ven fotos de partidarios de Mussolini. Bien, el partido fascista fue ganando popularidad, sobre todo entre las clases altas, clases medias, temerosos de que se produzca la revolución socialista. También entre los soldados desmovilizados de la Primera Guerra Mundial y miembros del ejército. En 1922 es un momento clave, ya que Mussolini ordena la marcha sobre Roma. Fue una gran demostración de fuerza, una gran manifestación en la cual fascistas de toda Italia se congregan en Roma y copan la capital de Italia. Ante esta demostración de fuerza, el rey, en ese momento Italia era una monarquía parlamentaria, el rey Víctor Manuel III prefiere negociar con Mussolini antes de confrontarlo. En 1924, con el apoyo del rey y con el voto popular, Mussolini comienza un proceso de construcción de un nuevo tipo de Estado que se va a denominar Estado fascista o gobierno totalitario. ¿Qué va a ser o cuáles son las características que va a tener un gobierno, un Estado de tipo totalitario? En primer lugar, un Estado totalitario es un gobierno de partido único. ¿Qué significa esto? Que hay un único partido legal, es decir, partido fascista en este caso, y que se van a prohibir todos los demás partidos políticos, por ejemplo, socialistas, comunistas, liberales. Otra característica de un Estado totalitario es que el poder ejecutivo va a ir concentrando los poderes de gobierno en la figura de un líder. En este caso, Mussolini no solamente era el gobernante de Italia, también era
considerado como il duce, el conductor, el líder de la nación italiana. Otra característica que tienen los totalitarismos es que, si bien siguen existiendo los tribunales, los parlamentos, en la práctica es el poder ejecutivo, en este caso Mussolini, quien gobierna, quien tiene todo el poder. También podemos decir como característica es que los gobiernos totalitarios apelan a una propaganda y a la difusión de una ideología fuerte para generar consenso entre la población civil. Otra característica es que parte de la economía pasa a ser administrada por el Estado, sobre todo en algunos sectores que se consideran estratégicos, por ejemplo, la producción de armamentos o de medicina. Y también que en muchos casos el Estado presiona para que las fábricas produzcan ciertos productos. También vamos a ver que hay en un Estado totalitario una fusión entre lo que sería el partido gobernante y el Estado. Por lo tanto, si el individuo no se encuentra encuadrado dentro del partido, significa que el ciudadano está en contra del Estado. Y es por eso que, vamos a ver, pasa tanto en Italia como en Alemania, prácticamente toda la población forma parte del partido. Acá tenemos algunos ejemplos de propaganda fascista. En este caso, acá llama a comprar productos de industria nacional. Y esta es ya durante el transcurso de la guerra, donde se los ve al primer ministro y al presidente de Estados Unidos, y se le echa la culpa de lo que está pasando en el país. Ahora vamos a pasar a lo que sería la Alemania en la posguerra y el ascenso del nazismo. Tal vez este sea el caso como más conocido, que tal vez le suene más de películas o de videojuegos. Bueno, el nazismo fue un movimiento totalitario que surge en Alemania durante el periodo de entreguerras. Recordemos que Alemania había quedado devastada luego de la Primera Guerra Mundial, al ser derrotada y humillada en los acuerdos de paz de París. eh, la población quedó muy resentida con lo que había pasado. La economía alemana vivió una profunda escalada inflacionaria, algo que la población no estaba acostumbrada. Para 1923, un dólar norteamericano equivalía a 4.2 billones de marcos alemanes, la moneda de ese país. Acá tenemos un billete de 100 billones de marcos. Esto no alcanzaba para comprar un dólar. Bueno, el origen de este problema económico es múltiple. Por un lado, el costoso pago de las reparaciones de guerra hacía que el Estado alemán no tenga recursos suficientes para costear el pago de reparaciones de guerra y el sostenimiento del Estado. También va a coincidir con la ocupación francesa de una región que se llama el Ruhr, que es una zona limítrofe entre Francia y Alemania, que era una zona minera de mucha importancia para la economía alemana, ya que de ahí se extraía carbón y se extraía también hierro. Y hay otro motivo que es muy importante, que como el Estado no tenía otra manera de financiarse, comenzó a imprimir en forma descontrolada billetes, papel moneda. Por lo tanto, al imprimir billetes sin tener respaldo en oro o en otras divisas, el valor de la moneda comenzó a depreciarse con mucha rapidez. Esta es una moneda conmemorativa de esta hiperinflación que dice, el 1 de noviembre de 1923, una libra de pan costaba 3.000 millones de marcos, una libra de carne 36.000 millones y un vaso de cerveza 4.000 millones. ¿Esto qué va a provocar? Esta hiperinflación que fue muy rápida, porque de 1922 a 1923 prácticamente el valor del marco alemán perdió, el marco alemán, perdón, perdió todo su valor. Esto va a provocar que muchos alemanes, familias alemanas que tenían sus ahorros en el banco, en la moneda, en el lapso de unos meses vieron cómo perdieron los ahorros de toda su vida como consecuencia de la inflación. Y acá vemos, por ejemplo, había tanto papel moneda circulando que
daba a los niños para que jueguen. Son fascos de billetes de marcos. O se usaba, por ejemplo, los billetes para prenderle fuego y calefaccionar la casa porque era más barato eso que comprar carbón. O se empapelaban las casas con los billetes porque era más barato que comprar el papel para empapelar. Bueno, en este clima, en Alemania se empiezan a conjugar, por un lado, los resentimientos de los soldados que habían sido derrotados en la Primera Guerra Mundial y también se conjuga con el deseo de tomar revancha frente a las potencias occidentales que estaban doblegando y humillando a Alemania. Además, a esto hay que sumarle la hiperinflación, los altos niveles de desocupación y esto va a permitir que eh, comience a crecer en popularidad un partido que hasta ese momento era bastante marginal, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Nosotros lo conocemos más como Partido Nazi. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, eh, conocido Partido Nazi, es un partido político de extrema derecha, surge en una región de Alemania que se llama Baviera y eh, originalmente el partido estaba formado por exmilitares, racistas, partidarios de ideas de extrema derecha. Es la bandera del partido y tiene uno de sus símbolos más reconocidos que es la esvástica, que se toma como icono del nazismo. Bien, eh, en cuanto a la ideología que tenían los nazis, básicamente desconfiaban de los liberales, consideraban los inútiles, charlatanes, consideraban que la República de Weimar había fracasado al no saber gestionar la paz. También eran críticos y rechazaban fervientemente el comunismo. Como yo les comenté, eran racistas y profesaban un profundo odio hacia lo que serían las demás razas a las que consideraban inferiores. Ellos, los alemanes nazis, se consideraban miembros de una raza privilegiada, la raza aria, ¿sí? Y por lo tanto comienzan a una prédica en contra de otras naciones a las que veían como inferiores, por ejemplo a los judíos o a los gitanos. Otra de las ideas centrales que tenía el partido nazi era un nacionalismo extremo y revanchista. ¿Qué significa esto? Que querían tomar revancha de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. También, como idea central del partido nazi, está el concepto de querer unificar a todos los alemanes, toda la población aria, en un solo territorio. Ellos consideraban que había arios en otros países, por ejemplo, en Checoslovaquia, en Polonia y en Austria. Y toda esa población aria se tenía que reunificar en un solo país. El partido nazi supo emular, supo copiar algunas características del partido fascista italiano. Por ejemplo, si los italianos tenían la Fasci di Combattimento, los nazis van a crear las SA o sección de asalto. Eran fuerzas de choque destinadas a amedrentar a los rivales políticos. Con el tiempo las SA van a ser disueltas y se van a crear las SS, el Escuadrón de Defensa. Las SS van a ser muy famosas porque son las guardias personales de Hitler, una policía paramilitar que tenía una amplia jurisdicción tanto en Alemania como en países ocupados en la Segunda Guerra Mundial, y también son tristemente famosos por ser los que orquestaron el genocidio del pueblo judío y en los campos de concentración. Un dato de color, estos uniformes que seguro han visto en películas o en videojuegos son las SS, ¿sí? Y fueron hechas por un diseñador de moda extremadamente famoso que se llama Hugo Boss. Bueno, dentro del partido nazi aparece una figura que se va a transformar rápidamente en el líder de este movimiento, Adolf Hitler. Bien, Hitler era un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que poco a poco se fue destacando, distinguiendo del resto de los partidarios nazis por tener
orador y escritor de panfletos políticos. Eh, Hitler criticaba los acuerdos de París, deseaba la revancha frente a las potencias de la Entente, denunciaba la inutilidad de la República de Weimar y personalmente estaba convencido de que los judíos habían sido los responsables de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Convencidos del poderío que tenía el partido nazi, en 1923 intentan un golpe de Estado en contra de lo que sería la República de Weimar, así se llamaba Alemania en ese momento. Sin embargo, este intento de golpe de Estado es derrotado y Hitler pasa a estar encarcelado. No está mucho tiempo en prisión, está un año, pero en ese año escribe lo que sería el corazón de la ideología nazi. Un libro que se llama El Mein Kampf, Mi lucha, un documento donde básicamente plasma lo que sería la ideología nazi, por ejemplo, la creencia de la división del mundo en razas y la superioridad de una raza, la raza aria, el odio hacia las razas inferiores como los judíos, los gitanos, los eslavos, la necesidad de que Alemania recupere su espacio vital, es decir, que unifique todo el territorio que necesita para desarrollarse, este territorio que se le había arrebatado, también la necesidad de incorporar en un solo territorio a todos los habitantes de población aria, es decir, buscaban incorporar parte de Checoslovaquia, de Polonia y de Austria. Y básicamente, bueno, destruir cualquier obstáculo que se presente en este objetivo. En el año 1924, Hitler es indultado, es decir, perdonado, liberado, y comienza un proceso de reorganización del partido nazi. Y poco a poco comienza a ganar mucha más popularidad entre la clase media y baja. En 1932, Hitler consigue ser elegido como canciller y aprovechando que una persona desequilibrada, un loco, prende fuego al Reichstag, el parlamento alemán, se autoproclama Führer, el conductor, y establece un gobierno tipo totalitario que él va a denominar el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. Durante el transcurso de la década del 30, Alemania sufre una transformación similar a la de Italia y se va transformando en un estado totalitario. Básicamente, Hitler va a concentrar todos los poderes de gobierno en sus manos, se van a prohibir los partidos políticos y toda crítica al partido nazi, los medios de comunicación y las universidades fueron purgadas de opositores al gobierno y fueron puestas bajo control del partido. Y lo que sí es mucho más intenso en Alemania que en Italia es la campaña de adoctrinamiento. Se crea un Ministerio de Educación Popular y de Propaganda que queda bajo la órbita de la mano derecha de Hitler, que va a ser Joseph Goebbels. Este señor Goebbels va a crear varios programas radiales cuyo objetivo no solamente era entretener, sino adoctrinar a la población. Entonces, a través de estos programas radiales, que era uno de los medios de comunicación más utilizados, se promovía, por ejemplo, el odio a los judíos, a los comunistas o a los homosexuales. En esta idea de adoctrinar a la población, Hitler busca movilizar a toda la población aria y se van creando diferentes instituciones, por ejemplo, las juventudes hitlerianas, la Liga de Muchachas Alemanas, que van a buscar encuadrar a toda la población y formarlas en las ideas del partido nazi. Bien, siguiendo con la ideología racista y antisemita que tenía Hitler, se van a sancionar una serie de leyes conocidas como las leyes de Nuremberg. En estas leyes quedaba expresada en forma legal, es decir, una ley que determinaba la discriminación a los judíos en Alemania y a todos aquellos que no iban a ser considerados como arios. En estas leyes se establecen básicamente grados de pureza de sangre, es decir, en función de cuántos antepasados tengo que sean arios o no arios, y en función de eso las personas pasan a tener o no tener
sus derechos ciudadanos. Poco a poco, en esta Alemania nazi, se van a ir restringiendo las libertades que tenían los judíos alemanes. Por ejemplo, primero se va a ir restringiendo un abogado no puede ejercer su profesión, o que un maestro, un profesor, no puede enseñar a alguien que no sea judío, o en las universidades se va a emprender campañas de desprestigio en contra de los docentes judíos y se los va a terminar expulsando de las universidades. También desde de las radios estatales, se llama a boicotear los negocios cuyos propietarios sean judíos, o atacar sus sinagogas, que son los templos de la colectividad judía, o profanar sus cementerios. Estos discursos de odio, la violencia, fue creciendo hasta el 10 de noviembre de 1938, se va a dar un punto de quiebre en la historia alemana en un hecho que se conoce como la Noche de Cristales Rotos. ¿Qué pasó? Durante ese día, en diversos programas radiales se comenzó a incentivar a la población de que salgan a atacar a los negocios y a las sinagogas y a los cementerios judíos. Esa noche, las tropas de asalto nazi, las SA y las SS, junto con el apoyo de la población civil y de la policía, salieron a destruir negocios, sinagogas, a profanar cementerios, sin que hubiera respuesta por parte del Estado. Es decir, que la población civil, alentada por el ministro de propaganda Goebbels, salió a romper tiendas, comercios de los judíos, a saquearlos, a prenderle fuego a las sinagogas, sin que haya policía que responda a esto. Estos son algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, se trachaba a los negocios de los judíos. Y acá, esto es después de la Noche de los Cristales Rotos, cómo quedaron las tiendas cuyos dueños eran judíos. Otro punto fue determinante en el comienzo de este proceso de violencia y de exterminio, va a ser la creación del primer campo de exterminio nazi, Sachsenhausen, en 1936, que originalmente fue pensado como un campo de trabajo y de reeducación de judíos o de comunistas o de homosexuales. Pero con el tiempo este campo de concentración se va a convertir en un modelo que se expande a todos los países ocupados en la Segunda Guerra Mundial. Y con el tiempo, cuando se aprueben lo que sería la solución final, entre comillas, del problema judío, se van a instalar en estos campos de exterminio las cámaras de gas, que básicamente se van a convertir en fábricas de muerte, en donde el Estado alemán, el Estado nazi alemán, asesina a más de 6 millones de judíos, en lo que se va a conocer como la Shoah, o vulgarmente conocido como el Holocausto del pueblo judío. Son algunas escenas de los campos de concentración una vez que se liberan, y acá se ve a los judíos que sobreviven a los campos de concentración. Bien, no vamos a indagar mucho más en el tema porque lo vamos a ver aparte, pero bueno, hasta acá lo que sería el periodo de entreguerras, el ascenso del fascismo y el nazismo. Espero que me hayan entendido, espero que les sirva esta clase, espero que también lean el material y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos.